Doctor, bienvenido ¿Qué nuevamente. tal? Le doy Buenos días. para que pueda compartirnos o dar la ponencia respecto a drogas de abuso o cardiotoxicidad. Adelante, doctor. Vamos a hablar acerca de un aspecto muy importante, lo que es la reanimación avanzada del paciente intoxicado, que es la cardiotoxicidad. Y bueno, miren, para evitar que haya fallos en mi red ahorita de internet, voy a mantenerme sin video. De repente eso carga mucho lo que es la red. Entonces, pero aquí voy a estar presente. De repente me voy a conectar en video para hacer énfasis en algunos detalles y de repente voy a apagar la cámara, ¿eh? Y bueno, vamos a platicar un poco acerca de lo que es uno de los puntos angulares en lo que es la reanimación avanzada del paciente intoxicado y es la cardiotoxicidad. Vamos a poner un caso clínico. Es un masculino de 34 años, body stuffer de cocaína. En lo que es la literatura, en cuanto a lo que son drogas y transporte de las mismas drogas, de repente el cuerpo humano puede ser una forma de transporte. Existen algunos conceptos como el body packer, que es una persona que transporta droga dentro de su cuerpo, ingiere cápsulas, ¿no? Ustedes saben esas descripciones de algunas literaturas, ¿no? Incluso ya hay hasta películas, ¿no? Donde utilizan al cuerpo humano como transporte de drogas. Bueno, el body packer es una persona que traslada drogas, famosísimas mulas, le decimos aquí en México. También existen el body stuffer, que es una persona, por ejemplo, que está vendiendo drogas y tiene sus sobrecitos, dense cuenta que es un sobre, y los ingiere cuando sienten que lo van a detener las autoridades. Esto con la finalidad de que no le encuentren drogas, ¿no? Es decir, no tengo ninguna droga, pero los ingiere. Existen otras como el body pusher, pero se utilizan condones y a veces el traslado ese condón se lo meten en vagina o en recto y pues bueno, estos tienen un alto riesgo de que si se rompe el condón o el sobre o generalmente es las cápsulas de látex para la mula, el body packer, puedan desarrollar una alta toxicidad. Este es uno de tantos casos, ¿no? Observémoslo y tenemos este efecto. De manera así general vemos una taquicardia, parece una taquicardia de complejos anchos, no defino la presencia de ondas P, hay un eje desviado extremo, como ustedes pueden ver, y bueno, ¿esto qué nos traduce? Ahorita vamos a platicar un poco acerca de ello, ¿no? Es un paciente con una severa intoxicación por cocaína y muy seguramente va a fallecer. Tiene algunos factores de mal pronóstico y más por el antecedente de que ingirió lo que son los sobres, ¿no? Vamos a poner un caso, ahora nos vamos a ir hacia lo que es el apartado de fármacos y cardiotoxicidad. Y tenemos acá una paciente que tiene sobredosis de carbamazepina, y vamos a ponerlo así, ¿no? Esta misma consideración, imaginémonos 12 gramos de ingesta de carbamazepina en dos sitios diferentes en el mundo. En una, el electrocardiograma tenía esto. A nosotros nos tocó en el Hospital Juárez tener este caso que ustedes están viendo aquí en el Hospital Juárez de México, en donde vemos un ritmo lento. Este ritmo lento, ¿por qué da ritmo lento y por qué da ritmo rápido acá? Generalmente la carbamazepina se considera como un fármaco que bloquea los canales de sodio. Al bloquear los canales de sodio, bloquea la fase cero del potencial de acción transmembrana. Y esto me generará un ensanchamiento del complejo QRS. Pero puede ser tanto el bloqueo y taquicardia. La carbamazepina genera taquicardia por un mecanismo asociado a un efecto anticolinérgico principalmente. Pero también puede ser tanto el bloqueo de los canales de sodio, y si ese bloqueo del canal de sodio es tal que bloquea el nodo sinusal, la frecuencia cardíaca puede verse afectada, ¿no? El ritmo puede verse afectado y tener una paciente o un paciente con un ritmo lento con complejos QRS anchos. Bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la cardiotoxicidad y tenemos como objetivos los principales mecanismos de cardiotoxicidad, así como establecer estrategias diagnósticas y terapéuticas basadas en el modelo de reanimación avanzada del paciente intoxicado.
Bien, en esta diapositiva podemos ver que existen diferentes mecanismos de afectación en cuanto a lo que es la función cardiovascular. Algunos tóxicos, algunos genobióticos, como le llamamos nosotros, que entendiéndose como genobiótico una sustancia ajena al organismo, por ejemplo, una droga, cocaína, anfetaminas, esa se podría categorizar como un genobiótico. Y bueno, este genobiótico, esta sustancia ajena, puede llegar a tener un efecto no necesariamente a nivel cardiovascular, pero en una sobredosis o en una dosis tóxica puede llegar a presentar un efecto de cardiotoxicidad. Y aquí tenemos los diferentes puntos donde pudiera afectar. Puede haber una afección directa, como hemos mencionado, es decir, alteraciones en el estado de volumen, en la resistencia vascular, en la contractilidad y el ritmo cardíaco. Y podemos tener también afecciones indirectas como alteraciones metabólicas. Imaginemos un paciente con alta toxicidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, intoxicados por salicilatos, ¿no? El ácido acetilsalicílico a altas dosis puede llegar a acumulación de salicilatos. Estos salicilatos se van a unir específicamente al complejo cuarto de la cadena respiratoria, que es el citocromo oxidasa, generando una disociación de la cadena respiratoria. Así también con la fosforilación. Así también pudiéramos llegar a tener algún paciente que tenga una intoxicación por acetaminofén y el mismo NAPQI también actúa sobre este punto. En intoxicaciones por metanol, el metanol, la acumulación de algunos metabolitos como el formato lleva a que el formato bloquee el complejo cuarto de la cadena respiratoria, generando un proceso de acidosis metabólica grave y refractaria, ¿no? Este es uno de los mecanismos de cardiotoxicidad más importante en cuanto a lo que es la intoxicación por metanol. Y vemos algunos otros, nos vamos a otros genobióticos como el paraquat, que puede afectar el citocromo reductasa, que es el complejo 3, y así también puede generar alteraciones en lo que es el transportado de electrones. El cianuro actúa sobre el complejo 5, que es la fosforilasa, en fin. Entonces, como ustedes pueden ver, hay diferentes mecanismos de toxicidad en la cual a veces no es específico de cardiovascular, pero va a tener una severa consecuencia derivado del mecanismo por el cual se sustenta su base fisiopatológica. Y entonces, en la hipotensión y choque circulatorio podemos definir que hay falla de bomba o alteraciones vasculares. Y aquí vemos directamente depresión miocárdica, secuestro venoso, hipovolemia verdadera. Puede haber también una condición de acidosis, hipoxia, hipotensión, que pudiera alterar los dos elementos. En las alteraciones vasculares disminuye la resistencia vascular, bloqueo adrenérgico, bloqueo central del tono vascular. Esto pasa mucho con depresores del sistema nervioso central. Dentro de lo que son la falla cardíaca, podemos llegar a tener alteraciones en el ritmo cardíaco y en el cronotropismo e inotropismo. Poniendo de ejemplo los bloqueadores de canales de calcio, los beta bloqueadores y los esteroides cardioactivos, similares a la digoxina, ¿no? En cuanto a su efecto. En animales de ponzoña pudiéramos llegar nosotros a tener una sobreestimulación autonómica. Esta sobreestimulación autonómica, por ejemplo, una picadura de un alacrán, ¿no? Una mordedura, un Alatrodectus, esto me puede llevar a una tormenta autonómica, donde neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, endotelina, neuropéptido Y, nos lleve a alteraciones cardiovasculares en donde se va a destacar una fase vascular en donde vamos a tener predominantemente un proceso excitatorio y después una fase miocárdica que es la fase depresiva donde vamos a tener el punto contrario, ¿no? En la primera hay vasoconstricción con un incremento de la carga de trabajo del ventrículo izquierdo y derecho, y en la fase miocárdica vamos a tener un fenómeno vasodilatador con una depresión miocárdica importante y un choque cardiotóxico. Bien, como bien se menciona en la literatura, todo es veneno y nada es veneno. La diferencia es la dosis, ¿no? Todo va a depender de la dosis. ¿Quién decía esto? Lo decía Paracelso, ¿no? Filipos Aureus Tefastus von Bastus von Hohenheim. Von Hohenheim es, en realidad, ¿no? Para los cuates Paracelso. Existen ciertas interacciones que son muy importantes a considerar. Aquí ponemos, por ejemplo, la hierba de San Juan. Aquí también ponemos algunas otras que pudieran interaccionar con algunos medicamentos. La hierba de San Juan se describe como uno de los genobióticos de origen botánico que puede llegar a tener muchas interacciones. Y estas interacciones puede llegar a generarme
un proceso clínico que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Aquí también tenemos lo que son las furanocumarinas, que se encuentran dentro de lo que es el jugo de toronja, que ustedes saben que pueden interaccionar con algunos fármacos cardiovasculares. Principalmente estamos hablando de las estatinas que te puede llevar a miotoxicidad. El jugo de uva y el vino tinto tienen algo que se llama spiroortoéster, que inhibe la CYP3-4A y esto puede interaccionar con los calcio antagonistas. Esto significa que alguien que toma calcio antagonistas tiene restringido la ingesta de vino tinto y esto por la condicionante de que pueda aumentar la cardiotoxicidad. Bien, aquí tenemos una paciente de 16 años de edad que consume codo de fraile para adelgazar. Famosísima semilla de Brasil o Tebetia peruviana. También se conoce como oleander amarilla o Nerium oleander, también existe el Nerium oleander. Cualquiera de estas dos puede llegar a tener esteroides cardioactivos. Y bueno, aquí la tenemos, ¿no? Se llaman cardenólidos estas sustancias. Este electrocardiograma es el reporte de un caso en donde una persona presenta este tipo de taquicardia. Bien, el fenómeno que ustedes están viendo se llama taquicardia ventricular bidireccional y el punto de partida de esta arritmia es el haz de His, la rama de izquierda, en su porción anterior y posterior, que generalmente va a estar estimulando uno y el otro, va haciendo como una especie de alternancia en la sobreestimulación sobre lo que son el haz anterior y posterior de la rama izquierda, ¿no? O el fascículo anterior de la rama izquierda, interior y posterior. Por eso se ve así de esta forma, ¿no? Como una taquicardia ventricular bidireccional, y podríamos decir que la taquicardia ventricular bidireccional es una taquicardia casi patognomónica para esteroides cardioactivos. Casi, pero no son los únicos. Y aquí tenemos muchas de las que han mencionado. Aquí vemos la delfa, que es la que hemos mencionado, que de aquí viene la confusión del uso de codo de fraile o semilla de Brasil. Tenemos otros como lirio del valle, entre otras, ¿no? Que vamos a estar viendo, que estamos viendo acá. Esta es una de tantas sustancias cardioactivas o de esteroides cardioactivos que hay en la naturaleza. Hay una lista muy grande de lo que son los esteroides cardioactivos. Esta es la semilla de Brasil, o bueno, esta es la Tebetia peruviana que utilizan para bajar de peso. Si bajan de peso porque generan evacuaciones diarreicas, en 3 días se quedan bien delgaditos, pero por la diarrea que genera, ¿no? Algunas sustancias aquí en México fueron promovidas como pastillas para adelgazar que tenían tebetina, ¿no? Y que es una de las sustancias que va a tener esta semilla y llevaba a los efectos de cardiotoxicidad bien conocidos. Cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un reconocimiento, es decir, se puede medir esto, los esteroides cardioactivos son de las pocas cosas que nos puede dar reacción cruzada a una prueba como lo que es los niveles séricos de digoxina, ¿no? Ahí la tenemos. Bien. Y aquí vemos, por ejemplo, algo que siempre deben de recordar es que algo que cambia por completo, como esto es algo que una frase que dijo la maestra Escalante en los años 90 al maestro Montoya, ¿no? Mi maestra Escalante es la fundadora del Centro Toxicológico aquí del Hospital Juárez de México y así también una de las pioneras más importantes en nuestro país en toxicología clínica. Ella mencionaba algo que decía que la omisión de soporte a las funciones vitales lleva a un mal pronóstico al paciente. Si tú te enfocas a eso, vas a cambiar el pronóstico del paciente. Y como dicen algunos registros, como el Centro de Control de Intoxicaciones e Envenenamientos de Norteamérica menciona que muy pocos pacientes van a terminar en la terapia intensiva, que son menos del 10% de aproximadamente más de 2,5 millones de asesorías telefónicas y asistencias toxicológicas que se dan en ese país. Y bueno, esta situación, esta intervención es muy importante, soporte ABC, y algo que hoy empezamos a desarrollar. Déjenme decirles que el doctor Torres, la doctora Tapia, la doctora Jimena Tapia, ellos trabajan en conjunto con nosotros para lo que es el desarrollo de nuevos procesos de atención en el paciente
intoxicado. Y hoy estamos muy convencidos que la reanimación y basado en metas, es decir, reanimación basada en metas, esto significa, da soporte a la vía aérea, protégela, ventila al paciente, oxigena al paciente, da un soporte cardiomodinámico y da una neuroprotección lo más que se pueda, ¿no? Evitando complicaciones graves en otras condiciones de fatalidad, ¿no? Intoxicaciones graves como metano, que tuvieron una serie de 30 casos o más, ¿no? Que estoy bien enterado de eso allá en Perú. Y bueno, estas situaciones pueden llegar a veces rebasarnos, ¿no? En cuanto a lo que son estrategias terapéuticas, pero bueno, es momento de integrar algunos procesos y que esto está basado en metas, ¿no? Que eso es muy importante que no olviden. Y ahí viene toda la cadena de reconocimiento de un paciente inestable. Algo que hacemos como médicos de urgencia también, o médicos de primer contacto, generalmente evaluamos la perfusión, evaluamos la función orgánica y vamos paso a paso. Aquí podemos analizar, por ejemplo, lo que es alteraciones en el sistema nervioso central. Los extremos siempre son muy importantes. Existe una escala de evaluación que se llama escala de RAS. La escala de RAS mucho se ha utilizado para lo que es la sedación en el paciente crítico, pero hoy estamos convencidos que la evaluación RAS te puede ayudar a acercarte a un paciente con alteraciones cognitivas, con alteraciones en el sistema nervioso central, ya que será más predictivo incluso que una evaluación de la escala de Coma-Glasgow o la escala de Four, que está sobrevalorado y que no está validado, sustentado para el paciente con intoxicaciones y afectación del sistema nervioso central. Lesión pulmonar, la disnea, la insuficiencia respiratoria, alteraciones cardiovasculares de inestabilidad, y la tenemos, hipotensión, edema agudo pulmonar, arritmias, falla hepática aguda como la ictericia, hipertransaminasemia, elevación de los tiempos de coagulación, aunque lo vamos a poner acá por la disfunción hematológica, disfunción gastrointestinal como hilio, falla renal aguda y datos clínicos de hipoperfusión como la hiperlactatemia, palidez, diaforesis, cianosis y extremidades frías. Otro de los puntos importantes y cruciales que se deben de tener en cuenta es lo siguiente. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es el genobiótico? ¿Es la cocaína? ¿Son las anfetaminas? Y aquí tenemos algunos apartados en extremo, ¿no? Que pudiéramos considerar, ¿no? Y dentro de ellos vamos a destacar lo que sería el sistema cardiovascular, pulmonar, cerebro, y después secundariamente viene todo lo demás. Riñón, hígado, sangre y sistema nervioso periférico y músculo. Esto es de vital importancia. Si yo les digo intoxicación por acetaminofén, rápidamente piensan hígado y secundariamente riñón, pero también puede afectarse el corazón. Si yo les digo una sobredosis por opioide, ¿no? Fentanil arcoíris, que se está escuchando muy importante en Norteamérica. Bien, y ahí está entonces esta situación que es muy importante. Y analizamos acá, por ejemplo, lo que es el electrocardiograma y el beneficio, ¿no? Del electrocardiograma en cuanto a lo que es el reconocimiento de algunas arritmias, principalmente cuando los fármacos tienen un impacto específicamente en el potencial de acción transmembrana, ¿no? Como simpático-miméticos asociadas a cocaína, por ejemplo, las intoxicaciones, o algunas otras como las anfetaminas. También cuando tengan un paciente inestable se deberá tomar un electrocardiograma. Bien, tenemos aquí un detalle muy importante que es el potencial de acción transmembrana. Ponemos de ejemplo algunos fármacos que bloquean los canales de sodio y esto te llevará, por lo tanto, a un enlentecimiento, que lo vemos como una línea punteada, y esta línea punteada nos hace recordar que al bloqueo de sodio se enlentece esta fase y el complejo QRS se torna ancho. Y tenemos acá la quinidina, y este fenómeno que se va a presentar a ritmo génico se conoce como quinidina-like, que representa los antiarrítmicos de la clase 1A de William y Vaughan, de esa clasificación de William y Vaughan. Aquí lo tenemos. Este es uno de los factores. Todos los demás que ustedes están viendo acá, mantadina, carbamazepina, tenemos acá la cocaína, y muchos pacientes pueden llegar con esto. Cuando tengan ustedes un paciente intoxicado con cocaína, puede ser un fenómeno isquémico con una traducción o con un impacto en el ritmo y la conducción y desencadena una taquicardia
monomórfica, pero también puede ser un bloqueo de sodio. Aguas con esto. El paciente requerirá una intervención especial, porque mi primera idea sería utiliza miodarona, pero la miodarona bloquea la fase 3, también la 0, también bloquea la fase 2, en fin, podemos llegar a tener un paciente todavía más deteriorado. Cuando hay un bloqueo de canal de sodio, y tenemos acá algunos ejemplos, y no nos vayamos tan lejos, ¿no? En la pandemia se estuvo utilizando medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, levofloxacino, y todos estos fármacos representarán fármacos que prolongan el QT. Existe una larga lista de fármacos que pueden prolongar el QT, pero vamos a destacar algunos como los neurolépticos de tipo haloperidol y risperidona, que pueden llegar a tener una interacción y un evento adverso, incluso evento tóxico relacionado a lo que sería la prolongación del QT. ¿Y esto en qué se desencadena? Lo que sería la torsada de Points, ¿no? Esta es una de tantas taquicardias ventriculares, en este caso la polimórfica tipo helicoidal, que se pueda llegar a presentar por un bloqueo de canal de potasio. Bien, cuando tenemos un paciente intoxicado con un fármaco depresor como cardiodepresor, como bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores esteroidicardioactivos, podemos llegar a tener estos ritmos lentos. Y el pronóstico, pues bueno, está ligado a muchas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de genobióticos? Si hay interacciones entre genobióticos. No solo es un esteroide, no solo era un fármaco cardioactivo, o también retraso en el tratamiento, la intencionalidad, la cantidad, en fin, muchos factores que te pueden llevar a un evento fatal. Pero eso no lo decidimos hasta que el paciente fallece, ¿no? Entonces tendremos que hacer todas las intervenciones lo más puntual posible. Vamos a arrancar con un contexto, un proceso muy importante que habla acerca de el modelo conceptual de inestabilidad. Este modelo nos explica prácticamente por qué un paciente en una atención de emergencia puede llegar a estar inestable. Puede ser asociado a factores vasculares sistémicos o a factores cronotrópicos sinotrópicos. En palabras un poquito más amigables, vamos a decir así, o falló la tubería o falló la bomba, es decir, el sistema vascular o el corazón. Bien, ¿qué le falta a la tubería? ¿Le falta volumen? Pues manejamos volumen. Algunas intoxicaciones se puedan llegar a expresar mediante un mecanismo de proceso hipovolémico. También puede haber un fenómeno de vasodilatador, un choque vasodilatador que, aparte de volumen, requerirá una terapia vasopresora. También tendremos otras cosas como lo que es el fallo de la bomba. La bomba falló por alteraciones en la frecuencia, corrige la frecuencia. Si falló por factores inotrópicos, cronotrópicos, entonces corrige este trabajo cardíaco, ¿no? Esto explicaría todo en todos los pacientes que llegan inestables en una condición crítica, crónica o aguda, ¿no? Incluso los que están hospitalizados. Entonces, esto será de gran relevancia y de gran importancia considerar. Dentro de lo que son los principios para la atención del paciente, vamos a tener algunos principios generales, como mantener un paciente normoventilado, con una oxigenación, una saturación que pueda variar entre 90 y 95. Recuerden que niveles altos de oxígeno también pueden generar fenómenos adversos. Posteriormente vamos a ver que hay que canalizar al paciente, hay que tener un monitoreo electrocardiográfico con oximetría de pulso, hay que evaluar la glucosa porque pudiera llegar a ser un elemento que en cualquier momento pudiera descompensarse y tendremos que dar una intervención específica. Hay que hacer una evaluación clínica de la disfunción orgánica múltiple y tomar estrategias terapéuticas para dar un soporte. Reanimación hemodinámica. Hay que dar un tratamiento de soporte a dirigir y mantener perfusión a como dé lugar. Hay que hacer un interrogatorio sample que este historial sample nos habla de qué es lo que debemos de rápidamente interrogar y considerar en la atención del paciente. ¿Cuáles son los signos y síntomas de base? Si es alérgico a algún medicamento, qué medicamento toma, si tiene enfermedades y cuál es la última ingesta oral y eventos precipitantes. Esto nos ayuda mucho en la atención emergente. Siempre que tenemos un paciente en los servicios de urgencia, el primer nivel de atención, vemos que el paciente está con una condición
aguda, podemos evaluarlo de esta forma, para que nos dé un poquito más de idea en la atención. Y vamos a considerar para clínicos y de gabinete, dependiendo de la condición de base, no hay que pedir a todos los estudios, ¿no? En algunos a lo mejor necesito estar evaluando la función renal, en otros pudiera yo estar evaluando enzimas hepáticas, o en otros pudiera estar evaluando enzimas cardíacas, ¿no? O marcadores séricos miocárdicos. Bien, ¿cuáles son algunas intervenciones que debemos de recordar? Que eso es muy importante también establecerlo acá como uno de los aspectos puntuales, que es de todo esto que conocemos como estrategias eh, eh, ordinarias en los servicios de urgencia para la atención del paciente intoxicado, hay muchas cosas que verdaderamente podrían estar ya en desuso o fuera de intervención cuando el paciente llega, ¿no? Por ejemplo, inducción del vómito está contraindicada. No hay una indicación hoy día que me diga que la inducción del vómito sea bueno. No hay ninguna. Pues estamos hablando de un contexto de atención a nivel hospitalario. En el lavado gástrico vamos a ver que solo tiene un beneficio en los primeros 30, 60 minutos y esto, si tuviera yo que decidir una intervención, si lavado gástrico y carbón activado, a lo mejor mi mayor condición sería carbón activado, lo mejor. Ahora, el lavado gástrico se tiene que hacer de manera correcta. Tenemos que utilizar una sonda orogástrica de Faucher o Edwall entre 36 y 40 French, es decir, es el tamaño de una sonda endopleural que tendremos que considerar. El carbón activado se puede utilizar en unidosis, básicamente muy pocos fármacos cardioactivos o con efectos de cardiotoxicidad requerirían dosis múltiple. Aquí pongo dos ejemplos como la tefilina y la carbamazepina. La dosis está establecida, está sustentada entre 0.5 y 1 gramo por kilodosis. El catártico, vamos a considerarlo solo en condiciones de dosis múltiple y se establecerá 2 dosis en 24 horas o una dosis en 12 horas y esto con la finalidad de evitar que se impacte el carbón activado. Es decir, tendríamos que utilizar varias dosis de carbón para considerarlo como una herramienta útil. La irrigación intestinal total se considera para la intervención de fármacos o la ingesta de fármacos de alta letalidad. Aquí pudieran entrar los fármacos cardiotóxicos y esto también se consideraría, ahora sí, irrigación intestinal, así como su nombre lo dice, con nulitelio polietilenglicol para lo que sería la eliminación de estos cianobióticos. La indicación más clara hoy día se considera la de los body pakers de cocaína. Esa sería la mejor indicación. Y lo que sería la hemodiálisis, pues aquí tenemos como una estrategia o una intervención para algunos genobióticos que pudiera llegar a tener beneficio una eliminación extracorpórea renal, ¿no? O que tenga un volumen de distribución inferior a 2 litros por kilo, que es lo más importante. Bien, llegamos a uno de los algoritmos más complicados, es el algoritmo de bradicardia. Estamos de acuerdo cuando un paciente tiene una bradicardia tiene peor pronóstico en lo que es la evaluación y tratamiento, ¿no? En cuanto a lo que es la bradicardia, llega a ser más compleja porque no hay muchas intervenciones que hacer. Pero bueno, tiene una herramienta muy importante, lo que es el marcapaso, la atropina y fármacos que aumentan el cronotropismo y notropismo, corazón, ¿no? Como la dopamina o como la adrenalina, que es la mejor alternativa, ¿no? Y bien, tenemos dos tipos de hipotensión con bradicardia, ¿no? Uno que es con efecto directo, es un efecto indirecto, ¿no? Hemos tenido pacientes con un fenómeno vasodilatador, por ejemplo, tomaron fármacos nitrovasodilatadores y aparte tomaron sildenafil, esos pacientes van a desarrollar hipotensión y bradicardia en muchas de las ocasiones. Y pues bueno, aquí la intervención sería específicamente dar soporte cardiohemodinámico, que seguramente va a responder. El problema es cuando tenemos una toxicidad directa, es decir, el fármaco altera los canales de sodio, de potasio, de calcio, o genera un efecto beta bloqueador, o además pudiera ser incluso un esteroide cardioactivo, es decir, un fármaco, una sustancia similar a la digoxina. Entonces el paciente se torna más complejo, ya que en esta condicionante el paciente pudiera
pudiera llegar a requerir intervenciones extraordinarias que ahorita vamos a estar analizando, ¿no? Aquí tenemos una lista pequeña en donde vamos a hablar de glucagón, bicarbonato, calcio, hiperinsulinemia, glucemia y emulsión lipídica, que son los fármacos antídotos innovadores que hoy en día se está considerando, ¿no? Bien, vamos a analizar ahora la integración para algunas intervenciones terapéuticas. Tenemos este bloqueo de canal de sodio. ¿Cuál sería la mejor intervención? Aquí la estamos mencionando. Las intervenciones están numeradas, pero muchas de las veces tendremos que ir sobreponiendo una intervención con la otra, para poder alcanzar una mejor meta. Y aquí vamos a ver lo que sería la cardioversión eléctrica y tenemos lo que es el bicarbonato de sodio. La cardioversión eléctrica estará indicada en todos los pacientes inestables con taquicardias de complejos anchos. Esto no nos salimos del algoritmo de la ASA, ¿no? Para lo que es la reanimación en pacientes inestables con una taquiarritmia. Pero recuerden, si hay bloqueo de canal de sodio, lo que necesita es bicarbonato de sodio. Por ahí, por un efecto de inhibición alostérica, va a competir con lo que son los bloqueadores de sodio. El bicarbonato de sodio sería un antídoto para la cardiotoxicidad. ¿Se acuerdan del paciente intoxicado con cocaína? Pues bueno, cuando tengamos un paciente cocainómano que llega con taquicardias de complejos anchos, esta va a ser una de las mejores intervenciones. La miodarona, recuerden, aunque el algoritmo lo diga, para una condición ordinaria, para una condición cardiovascular primaria, en condiciones secundarias la miodarona pudiera estar restringida, principalmente si hay un fenómeno de cardiotoxicidad. Eso ya no. El bicarbonato de sodio, aquí tenemos la dosis, una 2000 equivalente, se pasa en 2 minutos promedio y pudiéramos llegar a necesitar mantener pHs a nivel entre 750 y 755. Esto es muy específico para los antidepresivos tricíclicos. Recuerden que como fármaco, un medio alcalino hace que el efecto se modifique y sea alterado. Entonces, sería una meta importante. Bien, la lidocaína es la segunda herramienta como un antiarrítmico de la clase 1B que puede llegar a generar una competencia y favorecer la estimulación de algunos otros canales de sodio. Esto te puede llevar a tener un efecto favorable en la cardiotoxicidad. Aunque es bloqueador de sodio, tiene un efecto competente solo específicamente para lo que son los canales lentos y esto puede llegar a modificar lo que sería la respuesta en los canales rápidos, ¿no? Y vemos acá otros que pudiera ser salina hipertónica al 3% o al 7.5, sulfato de magnesio 1 a 2 gramos y bemboro, eso va a depender si hay también asociado QT prolongado, terapia vasopresora para mantener la perfusión a como de lugar y en algunos casos anecdóticamente se ha considerado principalmente tricíclico la hiperventilación, pero bueno, es una herramienta poco útil porque tenemos otras herramientas que pudieran llegar a tener un mayor beneficio. ¿Qué pasa si el paciente tiene cardiotoxicidad por bloqueo de canal de potasio? La cardiotoxicidad por bloqueo de canal de potasio puede desencadenar este tipo de arritmias y en donde vamos a destacar estos fármacos prolongadores del QT y tenemos aquí un problema, ¿no? Al prolongar el QT, se puede llegar a presentar una arritmia fatal, ¿no? Y vemos acá unos aspectos importantes que pudiéramos mejorar. Hay que corregir el potasio bajo y hay que corregir la hipomagnesemia también. Hay que retirar el fármaco, no se puede utilizar fármacos que prolonguen el QT o que alteren el QRS. El sulfato de magnesio en QT prolongado se pasa en 10 minutos, 2 gramos. Hoy tenemos la dosis ponderal. El sulfato de magnesio en una condición emergente, 2 gramos se puede pasar en 2 minutos para una taquicardia polimórfica. Se puede llegar a una sobreestimulación con marcapaso entre 90 y 120. El isoproterenol tiene un efecto similar al marcapaso. ¿Por qué un marcapaso con una taquicardia polimorfa? Cuando hay una estimulación con marcapasos, si hay una taquicardia, el estímulo del marcapaso puede atrapar el latido y nosotros podemos ir coordinando ese latido. Si va muy acelerado, en el momento en que caiga un estímulo suficiente, puede romperse la arritmia
y empezamos con el control por marcapaso. Esto es lo mismo al isoproterenol. El isoproterenol a una infusión de 2 a 10 microgramos puede estimular el nodo sinusal y poder llegar a tener control de lo que sería la arritmia ventricular. ¿Se puede desfibrilar? Claro que sí, cuando el paciente esté en paro cardiorrespiratorio, esté inestable, obviamente. Ahí tenemos las dosis, ¿no? Las dosis en cardioversión pudieran estar aumentadas. Perdón, las dosis en desfibrilación, porque aquí no se cardiovierte nunca. Como es una taquicardia polimorfa, no se cardiovierte. Bien. Vamos a considerar algunas otras herramientas importantes en lo que es la cardioversión con beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. Bien. Y tenemos acá lo que sería primera línea de manejo cuando hay un ritmo lento es la atropina, y esta es una recomendación universal en las guías de la American Heart Association y en lo que son las del European Resuscitation Council, en donde pudieran considerarse la intervención primaria, ¿no? Un anticolinérgico, esto puede llegar a sobreestimular lo que es el nodo sinusal, el nodo AV, aumentando lo que es, tiene un efecto dromotrópico positivo, es decir, favorece el impulso a través del sistema de conducción, y esto pues podría ayudar a sacar al paciente de un fenómeno de bradiarritmia. Posteriormente tenemos al glucagón. El glucagón es mucho más específico para intervención propia para los beta bloqueadores. Este glucagón, vamos a decirlo así, en un poquito palabras un poquito más sencillas, abre la puerta trasera de la célula miocárdica, incrementa lo que es segundos mensajeros para que abra la puerta delantera del calcio y empiece la actividad miocárdica, ¿no? Ahí tenemos la dosis de glucagón, se pasa en intravenoso también. Las dosis de infusión aquí están bien establecidos, y también en el niño las dosis de infusión y las dosis iniciales, ¿no? Arranca con 50 microgramos y la infusión va de 50 a 150. Para calcio es un poquito más específico. El gluconato de calcio, bloqueadores de canales de calcio podría ser, pero también está indicado cuando tenemos un paciente con una severa intoxicación por beta bloqueadores. Y aquí tenemos una dosis estándar, ¿no? Gluconato de calcio es lo que hay en México, pero también les pongo acá cloruro de calcio si hay, parece ser un poquito más específico. El gluconato de calcio, para que se ionice, necesita metabolismo de primer paso, es decir, tiene que pasar al hígado. Por eso las dosis son un poquito más altas para alcanzar sus metas, ¿no? Y vemos acá que el gluconato de calcio se puede pasar incluso hasta entre 2 y 6 ámpulas de 1 gramo de inicio a una infusión de 10 minutos, en 10 minutos, bien diluido, puede ser en 100 en 250, tiene que pasar en 10 minutos, y la dosis de mantenimiento sería más o menos lo mismo, que sería 5 o 6 gramos por hora, ¿no? Y pues bueno, esto podría llegar a ser suficiente para algunas intervenciones. Hemos tenido algunos pacientes que llegan con un fenómeno de cardiotoxicidad por bloqueo de canales de calcio, y vemos la situación de la recuperación de la recuperación de los canales de calcio. Amlodipino, por ejemplo, una chica de 19 años que nos llega con ingesta de 25 tabletas de amlodipino. Esta paciente le pusimos vasopresores conotrópicos, perdón, y empezó a mejorar, pero empezó otra vez a presentar hipotensión y bradicardia. En cuanto metimos el calcio, la terapia de aminas, de soporte de aminas en infusión, más el calcio, fueron suficientes para sacar adelante a la paciente. Nos vamos con algunos antídotos innovadores. Uno de los de mayor importancia es un antídoto que se considera inotrópico positivo, es decir, similar a la dobutamina, ¿no? Que es el uso de la hiperinsulinemia o glucemia, que aquí vamos a arrancar, fíjense bien, con una dosis. Voy a ir poniendo cifras para que ustedes se espanten. Podemos llegar a utilizar dosis de arranque de insulina en un adulto de 70 kilos, 70 unidades en bolo inicial de insulina, 70 unidades. Y mantener, pues bueno, eso puede variar mucho. Puede ser 0.51 unidades por kilo por hora, es decir, las mismas 70 unidades.
pero la dosis máxima puede alcanzar hasta 10 unidades, es decir, de 70 hasta 700. Se tiene que dar una dosis de carga de glucosa previo al inicio de la infusión de 25 hasta 50 gramos. Esto si tiene una glucemia menor a 250. Si tiene una glucemia mayor a 250, iniciamos directamente con el bolo. Por ahí hay un audio encendido. Ay, es que me voy a demorar. Viste una allá. Bien. Y tenemos acá la infusión de glucosa. Y tiene que ser con dextrosa al 50%. Y si la dextrosa si vamos a pasar glucosa de 0.5 gramos por kilo por hora, más o menos sería 35 gramos por hora para ese paciente 70 kilos. Manteniendo glucemias meta varía mucho, entre 110, algunos dicen 200, algunos dicen hasta 250, pero si llegan a 150 está promedio muy bien. Ajustar la insulina glucosa de acuerdo a respuesta inotrópica. Y bueno, esto evidentemente para tener un mejor alcance se necesitaría un monitoreo ecocardiográfico, ¿no? Hay que monitorear el potasio porque se va a depletar, ¿no? Se va a redistribuir al músculo y esto va a generar niveles bajos de potasio, que eso es muy importante. La dosis de insulina correcta y la dosis de glucosa correcta se desconoce porque cada paciente va a responder de manera diferente. Pero en teoría se habla de que 2 a 5 unidades por kilo por hora pues son de las dosis más estándares y más adecuadas. Es decir, más o menos 140 unidades a 350 unidades por hora de insulina, 350, imagínense, pero puede llegar a ser hasta 700 unidades, que en algún momento ya hemos considerado hasta dosis de 10 unidades por kilo en algunos pacientes. Bien, posteriormente vamos a analizar como punto final lo que sería la emulsión lipídica. El intralipid es una de las sustancias que con frecuencia tenemos como últimas estrategias o últimos eslabones terapéuticos para la atención del paciente muy crítico en una arritmia periparo, en paro cardiorrespiratorio por algún genobiótico cardiotóxico. Ahorita vamos a ver cuáles son las dosis y todo eso, pero déjenme decirle que el principal mecanismo del intralipid, que es la emulsión lipídica, esa que se utiliza para las las nutriciones parenterales, esa sustancia color blanca. Esta sustancia, cuando entra al organismo, los micelios lo que hacen es jalar al genobiótico o atrapar al genobiótico y favorecer la redistribución del órgano crítico. Al redistribuir redistribuir esa sustancia del órgano crítico, puede mejorar la respuesta clínica del paciente. Otro punto importante, ese fenómeno se llama lipid sink. El segundo mecanismo y uno de los más importantes que se describió en anestésicos locales como la bupivacaína, es que la bupivacaína bloquea la que es la CAT1, que es un receptor que permite la entrada, ¿no?, de ácidos grasos a la mitocondria y favorece la formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, esta bupivacaína bloquea este receptor. Lo que hace el que usted le pasen infusión de lípidos es lo que facilitaría sería la sobrecarga lipídica y la activación metabólica. Algo importante que no debemos de olvidar es que el corazón utiliza aproximadamente el 80% su vía metabólica es de lípidos. Bien, este es el otro mecanismo. Segundo, existe un tercer mecanismo que habla la apertura directa de canales de calcio en las membranas celulares. Esto aumentará el calcio intracelular y favorecerá el efecto inotrópico en el paciente. Entonces, el intralipid parece ser una herramienta terapéutica final para la atención de pacientes con una severa cardiotoxicidad. La dosis del intralipid, todavía no hay una dosis estandarizada, pero según unas revisiones sistemáticas y metaanálisis mencionan que en un contexto de reanimación se pueden pasar bolos de 1 a 1.5 mililitros por kilo. Vamos a estandarizar para uno de 70 kilos, es pasar 100 mililitros en una infusión que va a 1 minuto. Y se puede repetir a los 3 minutos o máximo 5. Si el paciente persiste con una presión arterial sistólica, persiste con un bajo gasto, ¿no?, hipoperfundido, se puede volver a pasar un segundo bolo. Y bueno, se puede mantener infusión posteriormente que va de 0.25 mililitros por
por kilo por minuto. Esto sería para uno de 70 kilos, 17.5 mililitros por minuto, hasta alcanzar una dosis variable, porque algunos dicen que es 10 y otros dicen a 12.5. Si pesa 70 kilos, le tocaría, si es de 10 por kilo, sería hasta 700 de infusión. Recordando que ya pasamos bolos de infusión, bolos de intralípido. 700 hasta 840 mililitros como máximo, o un poquito más, ¿no? 875 más o menos, casi los 900, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la dosis de infusión. Existe una variante en donde dice que cuando el paciente se empieza a recuperar la presión arterial, pudiéramos dar una dosis de 0.025 mililitros por kilo minuto. Bien, aquí vemos cómo ha avanzado lo que es la evidencia a favor de lo que sería la emulsión lipídica como un antídoto en la reanimación. En las últimas guías del European Resuscitation Council del 2021, en donde habla acerca de lo que es la reanimación, aparece la emulsión lipídica como una herramienta. Recuerden, esta herramienta será considerada con algunos aspectos importantes. El genobiótico que esté generando el paro cardiorrespiratorio, o el que vaya a generar el paro cardiorrespiratorio, es un genobiótico que debe de ser lipofílico. Es decir, que tenga un coeficiente de partición arriba de 1.0, y este coeficiente de partición arriba de 1.0 significa que es lipofílico. Vamos a poner un ejemplo. Todo lo que esté por debajo de 1, por ejemplo, 0.6, 0.5, este es hidrofílico. Por arriba de 1, es decir, 2, 4, 6, 12, 14, es lipofílico. El propanolol tiene un coeficiente de partición aproximado entre 4 y 7, y esto significa que es lipofílico. Y el atenolol tiene un coeficiente de partición de 0.7, es decir, es hidrofílico. Si el paciente presentara una cardiotoxicidad por atenolol, no podría ser una herramienta adecuada. Pero si llega por una intoxicación por propanolol o el metoprolol, que también tiene un coeficiente de partición de 4, que es lipofílico, este sí sería una de las estrategias finales para la reanimación. Bien, entonces vamos a recordar que hoy día se considera como un nivel de evidencia clase 2D que puede usarse en reanimación avanzada del paciente intoxicado, en paro cardiorrespiratorio, cuando todas las demás herramientas no están respondiendo. Y este es un modelo conceptual en cuanto al proceso EATME. Cuando nosotros tenemos un paciente, debemos de evaluar todo el proceso de E de exposición, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo, biotransformación y E de eliminación. Ahí está, EATME, ¿no? Y si nosotros entendemos esto, nosotros podemos llegar a comprender cuáles serían mis intervenciones puntuales para lo que es el manejo de este paciente. Así pudiéramos nosotros concluir en este punto que un paciente que tiene una intoxicación por digoxina, si llegara a presentarse de manera temprana, pudiéramos dar dosis única de carbono activado. Tiene circulación enterhepática significativa, lo que pudiéramos dar incluso hasta dosis múltiple. Existe un antídoto que va a bloquear al tóxico, es decir, va a afectar la toxicocinética completamente, y ese es el faboterápico, antidigoxina, ¿no? Faboterápico, el contexto FAB significa la fracción variable del anticuerpo, ¿no? FAB sin la fracción constante. Y esto llevará, pues bueno, a una neutralización de la digoxina. Bien, no existe otro mecanismo por el cual pudiera llegar a intervenirse. Entonces, si yo entiendo este modelo de ADME, yo sé que el carbono activado de la faboterapia pudiera ser la mejor herramienta para la atención de estos pacientes, y toda la terapia de soporte que ya habíamos mencionado. Bien, aquí vemos la dosis de la faboterapia, es difícil conseguirla, pero aquí se lo dejo. Si conoces los niveles séricos, si conoces la cantidad que ingirió, o si es sobredosis desconocida, más o menos los viales serán entre 10 a 20 viales en intoxicación aguda. Generalmente entre 60 y 120 minutos un paciente recuperará la condición hemodinámica. Y bueno, no me queda más en este momento que agradecer la invitación que se me ha hecho. La verdad es que es una de los puntos cruciales para la atención del paciente intoxicado. Les presento a mi maestra Patricia Escalante Galindo, la maestra también de la doctora Jimena Tapia, del doctor Moisés Torres, y su servidor, ¿no? Ahí,
Evidentemente no estábamos en una biblioteca, ¿verdad? Fue un festejo que es de fin de año y pues bueno, hoy sigue siendo uno de nuestros pilares, nuestra maestra Escalante, nuestro estandarte, como decimos nosotros, y un ejemplo a seguir en lo que respecta a la toxicología en nuestro país. Les dejo los números. Tienen ustedes, ya no tienen caso, de verdad ya no tiene caso que ustedes se lo anoten. Tienen ahí el apoyo de la doctora Jimena Tapia, el doctor Moisés Torres, como toxicólogos formados aquí en este Hospital Juárez de México. Aquí estoy, ahorita estoy como directivo, déjenme decirles, me dio un tiempecito para venir a platicar con ustedes. Y aparte que los fallitas ahí, una disculpa, a veces el internet no es tan bueno cuando es una red grande, ¿verdad? Pero bueno, me da gusto estar aquí con ustedes. Dejo ahí mi teléfono celular por si alguna vez quieren alguna asesoría. Les vuelvo a repetir. No creo que sea necesario ya. Creo que es momento de que se inicie una labor muy pesada para aquí los doctores, grandes amigos, la doctora Jimena y el doctor Moisés, para lo que es reconocimiento de la casuística y buscar estrategias plenas para el reconocimiento temprano del intoxicado y una atención oportuna y adecuada para nuestros pacientes intoxicados. Pues bueno, me dio un gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Espero que las siguientes invitaciones sean directas, ¿verdad? La verdad es que tengo buenas experiencias allá en Lima y me gustaría seguir conociendo ya Perú, ¿no? Me va a dar una escapada incluso. Y pues bueno, espero que esta sesión les haya abierto el panorama y les genere una inquietud para investigar más acerca de lo que es la reanimación del paciente intoxicado y así también nuevas herramientas para la atención del paciente con cardiotoxicidad asociada a drogas, cardiotoxicidad asociada a fármacos. Y pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, estoy aquí a la orden, esperando las preguntas. Así, doctor Madrigal, muchas gracias por lo que nos ha compartido en esta mañana, muy gustosos cada uno de nosotros. Y como usted menciona, invitamos a los participantes a que puedan redactar sus consultas al chat del aplicativo o en todo caso levantar la manito en el Zoom para que puedan hacer la consulta directamente con usted. Claro que Señores sí. participantes, esperamos sus consultas. Creo que acá tenemos una consulta por parte de Yuli, doctor. Dice, doctor, con respecto al uso de atropina, decía que la dosis máxima es de 3 miligramos o 3 gramos. Perdón, aquí la dosis perdón, si decía gramos es un error de dedo, perdón. Es de 3 miligramos, pero ahí les va el pero, en una intoxicación grave, por ejemplo, por órganos fosforados, la dosis puede ser mucho mayor, ¿no? Y eso, se ha reportado dosis, pues, muy altas respecto a lo que es la atropina. Incluso se utilizan esquemas de FOR. El esquema de FOR es aumentar la dosis, arrancamos con 2, luego con 4, luego con 8, cada 5 minutos hasta estabilizar un paciente intoxicado con órganos fosforados. La dosis más alta lo menciona el Wolfram, que es 256 miligramos en bolo, O sea, una infusión rapidísima, lo que tarda en pasar 256 miligramos, es decir, para alcanzar la atropinización. Y esta atropinización pues, nos habla de que no tiene un límite, ¿no? Cuando vemos esto, intoxicación grave por órganos fosforados, armas químicas como lo que son agentes nerviosos como el sarín, el somán, el tabún, en donde un paciente les llega en paro respiratorio y la única intervención es aplicar en niños hasta 2 miligramos o en adultos 4 a 6 miligramos en bolo inicial, más reactivador enzimático, más controlador de la crisis convulsiva, como benzodiazepinas. En fin, entonces la atropina en cardiotoxicidad sí está limitada a 3 miligramos, pero hay que ver cuál tipo de cardiotoxicidad, porque si es órganos fosforados rompe la regla de lo que es la reanimación, ¿sale? Bien. Sí, doctor, gracias. Muy práctico lo que usted nos acaba de explicar con respecto a al uso de la atropina. ¿Alguna otra consulta por parte de los participantes? Una consulta de Lisbeth
Mengoa, que dice, le felicita por su ponencia, y dice, una consulta, en caso de intoxicación por cocaína en bebés por madre consumidora, ¿cuál sería el mejor manejo? Aquí en un consumidor crónico, una madre consumidora crónica y tiene un bebé o incluso durante la lactancia es consumidora crónica, estamos ante un reto. Estamos con un niño que tiene un efecto de dependencia a la droga. Vamos a tener plenamente fenómenos o manifestaciones propias de un individuo que se está en retiro de la droga. Hay que modular mucho ese aspecto. En cuanto a lo que son las estrategias de modulación, hablamos de una condición de antagonismo, es decir, los niños pueden llegar a ser muy irritados, hay que modular eso, y la mejor modulación en cuanto a lo que es el antagonismo fisiológico en condiciones o cuadros de abstinencia pudiera ser el uso de benzodiazepinas. No se escribe tan claramente las abstinencias por cocaína, pero en algunos niños se ha reportado este tipo de casos. Sería raro que un niño pudiera estar intoxicado con cocaína de manera directa por un estímulo directo, que el niño haya sido expuesto, pero créanme que de manera extraordinaria pudiera llegar a suscitarse. Estar muy atentos a esto porque en mayor o menor grado pudiéramos enfrentarnos a una situación delictiva, ¿no? Un abuso, una situación de agresión al infante, ¿no? Ese sería el comentario. Sí, doctor, gracias. Y le agradezco nuevamente por la respuesta. Acá dice Julie Elliot nuevamente consulta y le hace referencia a la pregunta anterior. Doctor, muchas gracias. Y con respecto al uso de la escala de las RASS o de las RAS, ¿cuál sería el mejor tiempo para la reevaluación? Bien, la escala de RAS es una forma de monitoreo clínico, neurológico, toxicológico, vamos a decirlo así, ¿no? La escala de RAS se los voy a dejar de tarea a ustedes para la evaluación del paciente intoxicado ante una condición de delirio, agitación más, estupor y coma, para que ustedes vean los resultados comparándolo con otros estudios. La recomendación que te voy a dar en este momento es que la escala de coma RAS es como evaluar la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, y esto lleva a un monitoreo seriado. El monitoreo seriado será dependiente del paciente al cual tú estás considerando evaluando. No es lo mismo una evaluación para una condición de un neuroléptico maligno con un síndrome de delirio agitado o un paciente que esté en un estado de coma profundo secundario a depresores del sistema nervioso central. Entonces hay mucho que sacar de esto, pero hoy día empieza a dar que la escala RAS es la mejor alternativa para el monitoreo toxicológico de este tipo de pacientes. ¿Sale? Entonces, Julie Elliott, tenemos, creo que así está tu nombre, sí, Julie Elliott, es un buen momento para estar analizando todo esto que la evidencia nos empieza a marcar como que es muy buena y positiva. Y tú empezar a hacer, por ejemplo, un análisis de tu serie de casos que pudieras tener en un año. Si son 10 es excelente, si son 15 es extraordinario, ¿no? Y esto pues te puede ayudar a facilitar, favorecer, ¿no? El comprender la evolución de un paciente intoxicado con deterioro del sistema nervioso central o con manifestaciones de gravedad del sistema nervioso central.